¿Qué tal, frikis? Bienvenido a tu Rincón Geek. Hablaremos de Superman, la película que superó en taquilla a los Cuatro Fantásticos, que de hecho si quieres que hablemos de ello, déjame en los comentarios. La primera gran película de James Gunn dentro del nuevo DCU, porque ojo, aquí voy a hablar de todo, de toda la historia completa, los personajes, la sorpresa, lo bueno, lo malo y cómo esta cinta marca el futuro de DC, por supuesto en el cine. Así que si aún no lo has visto, ponle pausa, ve la película que ya está en formato digital y vuelves. Dicho sea paso, me deja un me gusta, porque de acá no me guardo nada. Comenzamos, la película arranca con un tono súper distinto a lo que habíamos visto con el Superman de Henry Cavill. Aquí tenemos a David Connolly interpretando a un Clark Kent que ya está activo en Metrópolis. No hay repetición de origen, que eso es muy bueno. No vemos otra vez la granja ni la destrucción de Krypton, y eso es un detalle. En este universo ya Superman es conocido, ya salva gente, hasta mascota, y al mismo tiempo es cuestionado por lo que hizo. Es una mezcla de admiración con una cierta desconfianza en el corazón de Metrópolis y de la película, y es lo que el CEO de DC planteó desde el minuto 1. Pero la gran pregunta, ¿qué significa tener a un ser todopoderoso en un mundo tan fracturado? ¿Es Superman esperanzador? Pero ojo, que se enfrenta a un dilema moral mucho más grande. Hablemos un poco del villano, que creo que es el que también se roba parte de la película y creo que me convence bastante a la hora de actuar, porque ojo, acá viene lo bueno. Lex Luthor, interpretado por Nicolas Hoult, creo que así se pronuncia, que ojo, dato curioso, él también postuló para ser Superman, creo que calza bastante bien, se roba cada escena, porque ojo, no es una versión exagerada y chillona que tuvimos antes, ¿se acuerdan con el otro Lex Luthor? Aquí es un manipulador, alguien frío, calculador, un genio que entiende cómo mover las piezas para que la gente le tema, más a Superman que a cualquier otra amenaza externa. La trama es bastante simple, lo mete en medio de un conflicto internacional entre Boravia, un país ficticio de DC, de hecho creo que en los cómics también aparece, donde Superman interviene para salvar a civiles. El problema es que su intervención genera una crisis diplomática y eso Lex lo aprovecha, y sí que lo aprovecha al máximo. ¿Y para qué? Para mostrar a Superman como un gran peligro global. Y por si fuera poco, Luthor desarrolla una tecnología que permite crear un clon, que es bastante distorsionado, me recuerda bastante a Bizarro. Espero que vayan también con ese arco bien digo, argumental de que se pueda transformar en Bizarro. Acá estamos hablando de Ultraman, y créeme, cuando aparece es brutal, es como ver a Superman peleando con sí mismo, y algo que también la trama hace, el dilema moral de salvar o no salvar a un país, o salvar o no salvar a tus compañeros. Y vamos al punto número 3 en este libreto, Kent y el dilema de Clark. Una de las cosas tan lindas de esta película es cómo Gunn maneja a Martha y a Jonathan Kent. Aunque salen relativamente poco, cada diálogo entre ellos es clave. Te recuerda que Clark no es solo un dios en la tierra, sino que alguien que aprendió lo que significa ser humano. ¿Gracias a quién? Gracias a sus padres adoptivos. En contraste, tenemos un personaje holográfico de Jor-El que lo presiona para asomar como el rol del líder del planeta, casi como el rey. Por lo menos eso es lo que se ve cuando Lex Luthor destapa esto, digámoslo, y es chocante para el mismo Clark Kent, para Superman. Y ahí está el dilema: ¿debo servir a lo que dicen mis padres o debo gobernar? El dilema que persigue a Superman en toda la película. Llegamos al clímax, la pelea de Metrópolis, Superman contra Ultraman. Visualmente, weón, es una locura. Edificios cayendo, rayos por todas partes, y sobre todo esa versión que Superman está peleando contra la versión que podría haber sido alguna vez si hubiera perdido su humanidad. Mr. Terrific y Hulker más Green Lantern se suman a la batalla y logran detenerlo, pero la ciudad queda devastada.
Así que el golpe es fuerte. Aunque Superman salva el día, mucha gente empieza a cuestionarlo todavía más, exactamente por lo que es y por lo que Lex Luthor sembró en cada persona. Lex es arrestado, pero obviamente sabemos que esto no es el final. Solamente sabemos que es el fin del inicio. No sé si me entiende. Creo que era así. Lex es arrestado. La película nos deja claro que el plan era mucho más grande y que en el futuro lo veremos ganando poder político, porque lo único que quiere es destruir con un odio terrible a Superman. Superman, por parte, reafirma su misión, sabe que no todos lo van a aceptar, pero sigue adelante. El último plano de Clark mirando al cielo, sonriendo con el sol detrás, es un cierre pero fantástico. Es algo que me vuelve loco, muy diferente al tono oscuro que habíamos visto con las películas de Zack Snyder, y de verdad el contraste es bastante genial. Vamos a hablar un poco de las escenas post créditos también, y mi opinión en general, pero también hablemos un poco de los secundarios y de los cameos. Aquí James Gunn se lució con los cameos secundarios. Lois Lane creo que está espectacular, creo que como actúa es bastante bien, no me acuerdo el nombre de ella. Mr. Terrific creo que también se gana, digamos, Supergirl, que aparece en las post créditos. Hotgirl también, Guy Gardner también. Crypto creo que es un perro que de verdad me dan ganas de adoptar a un perro. Creo que muchos en Estados Unidos adoptaron porque es un perro fantástico, es genial, y yo amé en todo a lo que es Crypto, que de verdad quizás es otra raza. Acá se tomó la libertad creativa como CEO para hacer a Crypto como yo, y espero verlo más en la película de Supergirl, que ya vamos a hablar de eso. Bueno, mi opinión en general es que James Gunn logra un Superman esperanzador, con mucha luz, con mucha esperanza, valga la redundancia, y mucha humanidad, con un tono moderno en una ciudad ficticia que sabemos que es así, pero que parece real, bien digo, pero sin perder la esencia clásica de David Cronenberg, que es el actor. Lo hace excelente, transmite bondad, cercanía y al mismo tiempo el poder. Richard Burnham, que brilla como Lois, y Hulk, que Hulk creo que se llama, que es el Lex, tiene un potencial para ser uno de los grandes villanos del DCU. Creo que es bastante buena su actuación. No es perfecta, algunos chistes quizás que pudiera haber sacado, momentos tensos que le sacan como la onda, como que esto se pudo haber eliminado. La subtrama internacional se siente algo quizás apurada, pero aún así está bien. Creo yo que ese balance entre Superman es genial. Creo yo que dentro de lo malo y bueno, creo que está ahí. Es un gran arranque para el DCU, yo creo. Creo que la está rompiendo en taquilla, ya está en digital. De hecho, la puedes arrendar. En conclusión, en pocas palabras, Superman 2025 es una carta de amor al personaje. Creo que en todos ámbitos es así. Tiene una acción de emoción, referencia a cómic, un futuro enorme para adelante. James Gunn entendió la esencia del personaje y lo presentó de una manera que se puede enamorar tanto este Superman, que tú te puedes enamorar, bien digo, tanto de este Superman y ser fan de él toda la vida como público nuevo. Bueno, ¿a ti qué te pareció Superman? Déjamelo en los comentarios. Esta fue mi reseña. Sé que quizás me salté algunas cosas, pero me enamoré de este Superman. Si quieres, ve acá, te va a estar apareciendo acá la reseña del capítulo de Pickmaker, para que los vayas a ver, y puedes suscribirte por acá. Así que eso, muchachos, abrazo gol, en realidad abrazo Freaky Geek.